caso clínico de edema de pulmón es lo que vamos a evaluar el viernes de la semana subsiguiente. ¿Ok? En la prueba. Sí. Doctor ¿Sí? Rossi, dese por enterado que necesito preguntas. No, sí está claro, sí lo tengo claro. No te preocupes, me doy por Ojalá de aquí enterado. al jueves de la próxima semana, Lo que sí necesito es que me mandes la cantidad de preguntas por por tema. eso. Sí, yo se la envío, ¿ya? No, sí me di por enterado, no te preocupes. ¿Ya? Eso, ya. Ya, y esto que vamos a empezar ahora viene para la tercera prueba. La tercera prueba es solo endocrino metabólico. Y recuerden que esa es más cortita, ¿ya? Después vamos a tener una cuarta prueba que va a ser solamente fisiopato gastrointestinal. Vamos entonces. Ya. No, no, tengo que grabar. Espérate. Vamos a ver. Recording in progress. Ok, entonces, primera clase de fisiopatología endocrino-metabólica, vamos a hablar de obesidad visceral. ¿Ok? A modo introductorio, vamos a hablar de peso corporal. eh, y el peso corporal puede variar por un sinnúmero de causas, ¿no? Lo que nos interesa en esta clase, y así lo vamos a considerar, tiene que ver con la variación de peso corporal secundario a la variación en la masa de tejido adiposo. Pero si alguien aumenta sus masas musculares, también va a cambiar el peso corporal, ¿cierto? Una mujer gestante, obviamente, aumenta su peso corporal de manera multifactorial. Lo que hablábamos en cardio con el doc, ¿se acuerdan? En la medida que iba progresando la insuficiencia cardíaca y se activaban los mecanismos de compensación neurohormonal, íbamos a tener retención de sodio, retención de líquido, y eso también tiene un impacto sobre el peso corporal. Si nos ponemos a hacer ejercicio y aumenta nuestra masa ósea, eso también tiene un impacto sobre el peso corporal. Entonces, el peso corporal como valor único es súper poco decidor de qué está pasando en un individuo. Digo esto porque, de nuevo, para esta clase vamos a considerar que el peso corporal va a variar según el tejido adiposo de un individuo. Y el tejido adiposo de las personas, tipo, penja, si TBC es parte de tuberculosis, es parte respiratoria. También esto es la prueba de respiración, ¿ya? Ya, y entonces el tejido adiposo varía en función de lo que uno conoce como el balance energético. ¿Ok? Balance energético que se refiere a la diferencia entre la cantidad de energía que ingresa al sistema versus la cantidad de energía que sale del sistema. En ese sentido, tenemos tres posibilidades. Si diariamente uno consume 2.000 kilocalorías, si uno gasta 2.000 kilocalorías, que es el gasto calórico promedio que se asume para una persona adulta, ¿cierto? Si gasto 2.000 kilocalorías en un día y consumo 2.000 kilocalorías en un día, entonces decimos que estamos en un balance energético de cero. Y si nada más cambia en ese sujeto, el peso corporal debiese mantenerse. Si yo gasto 2.000 kilocalorías, pero consumo 1.500 kilocalorías, porque fui a la Nutri y me fue con la clásica dieta de 1.500 kilocalorías, las otras 500 calorías que gasté tienen que salir de mis reservas. Y por lo tanto, gasto tejido adiposo y caigo en lo que se conoce como un balance energético negativo. ¿Sí o no? Y al contrario, si estoy en un congreso de imagenología y estoy comiendo muchas cosas ricas durante el día, ¿cierto? Y me muevo poco porque estoy sentado escuchando charlas y entonces gasto menos de 2.000 y consumo, no sé, 3.000 kilocalorías, el exceso de energía no lo vamos a eliminar. Y eso tiene que ver con un sentido evolutivo, la teoría del gen ahorrador. Entonces intento guardarme ese exceso de calorías. ¿Y cómo lo guardamos? Gracias a que tenemos la posibilidad de transformar nutrientes que no son lípidos en lípidos y eso se va finalmente al tejido adiposo. ¿Ok? En ese contexto vamos a decir que caímos en un balance energético positivo y eso se va a traducir en un aumento del peso corporal. ¿Está eso claro para todos? Sí, doctor. Bacán, muchas gracias. ¿Ya? Entonces, aparece aquí básicamente en esta pirámide los principales determinantes, ¿no? De balance energético. Por un lado me ponen la ingesta de alimentos, luego me ponen aquí el metabolismo, ¿cierto? Y el gasto calórico, y súper importante, fíjense como al otro lado de la balanza
aparece la actividad física, ¿ya? Que es fundamental en la patogenia y es fundamental también desde un punto de vista terapéutico, ¿ya? En el manejo de la obesidad, y no solo eso, sino que lo que vamos a ver después, la resistencia insulínica y diabetes mellitus principalmente de tipo 2, ¿ok? Y ahí nos ponen, ¿cierto?, distintas causas que nos pueden conducir a obesidad asociadas a la sobreingesta. Ustedes ven patrones socioculturales, efectivamente hay más obesidad en países y en regiones dentro de países, o barrios dentro de ciudad, porque también ocurre en Santiago, con niveles educacionales más bajos, con niveles socioculturales, ¿cierto?, que no sean tan buenos, digamos. Falta de conocimiento, ya, y ahí, qué sé yo, sale una serie de otras condiciones. ¿Ya? Condiciones asociadas a un menor gasto energético, el envejecimiento, el sexo, ¿cierto? El género. Las mujeres, por ejemplo, tienen un metabolismo basal más bajo que los hombres. Y ese es uno de los motivos por los cuales las mujeres tienen más riesgo de desarrollo de obesidad que el hombre, ¿sí? Ser mujer es un factor de riesgo para el desarrollo de obesidad. Factores genéticos y epigenéticos, y ahí, qué sé yo, ya después vamos a ir hablando de varias cosas. Y lo que yo les decía, la inactividad física es fundamental. Y durante la pandemia, si ya había una epidemia de obesidad en el mundo, hablaban de globesidad, ¿cierto? En pandemia fue así ya el descalabro todo esto, ¿sí? Y como estábamos todos encerrados, no era mucho lo que nos movíamos. Ahí entonces aparece. Ahora, dice ahí obesidad, pero lo que en realidad, chicos, nos interesa en esta clase es la obesidad visceral. ¿Ya? Empecemos hablando de obesidad. Cuando uno habla de obesidad, estamos queriendo decir que esa persona tiene un exceso de peso, pero que ese exceso de peso se debe a una expansión anormal del tejido adiposo, ¿sí? Porque una persona que está en sobrepeso, según el índice de masa corporal, es una persona que tiene un peso que está más allá de lo, entre comillas, normal para ese sujeto, pero no sabemos a qué se debe. ¿Puede ser por tejido adiposo? Puede ser, ¿cachai? Pero si por acá, por ejemplo, yo me acuerdo que el Benja tuvo ahí al gimnasio, ¿no? Si tenéis como masa muscular es importante, tú, probablemente una persona de esas condiciones está en sobrepeso, pero no tiene un exceso de grasa. En el caso de la obesidad, lo que decimos que el exceso de peso en esa persona se debe específicamente a una expansión anormal de su tejido adiposo. Pero no es toda la obesidad la que nos importa para esta clase, porque esta clase yo la estoy pensando como la obesidad en términos de factor de riesgo de enfermedades cardiometabólicas, ¿cachai? Y ahí es un tipo especial de obesidad la que nos importa, que es la obesidad visceral, porque hay otros individuos, hay otros individuos que también son obesos, no soy yo, creo que es Bastián, bueno, en fin, pero se entendió la idea, ¿ya? Hay otros individuos que tienen un exceso de peso, que ese exceso de peso se debe a la acumulación anormal de tejido adiposo, pero ese tejido adiposo se distribuye de una manera distinta en el cuerpo, ¿sí? Eso es lo que uno conoce como la obesidad periférica u obesidad gluteofemoral. Y aunque ustedes no lo crean, esos individuos, siendo obesos, tienen perfiles metabólicos distintos y tienen riesgos cardiovasculares que son distintos del paciente con obesidad visceral. ¿Ok? La obesidad, entonces, que nos importa como factor de riesgo de insulinoresistencia, diabetes mellitus, enfermedades cardiovasculares, cáncer y las otras cosas que vamos a hablar, es específicamente la obesidad visceral. Ya les voy a comentar por qué. ¿Cierto? Ya, y esto forma parte de un fenotipo que además incluye expansión anormal de grasa subcutánea. Ok, recuerden, queridos, que el tejido, histológicamente hablando, díganme ustedes, para que participen también. ¿Cuántos tipos de tejido adiposo hay, histológicamente hablando? ¿Alguien se acuerda? ¿No? ¿Alguien me escucha? ¿Estoy hablando? Se me cayó el Creo micrófono. que, no me acuerdo si uno era la grasa parda y lo otro era, bueno, eran dos, tejido adiposo blanco y el otro era marrón. La grasa parda y la grasa blanca. Muy bien, ¿cierto? ¿Cuál es la función de la grasa parda?
Se llama parda porque, por cómo se da el microscopio. Y eso tiene que ver con que tiene mucha mitocondria. Como tiene mucha mitocondria, produce harto ATP y por lo tanto harto calor. Esa es la grasa que está rodeando vasitos sanguíneos y es importante para la termorregulación. La grasa que nos importa en esta clase es la grasa blanca. Y es porque esa es la que está asociada al almacenamiento de triglicéridos, ¿cierto? Al almacenamiento de energía. ¿Dónde está esa grasa blanca? Se distribuyen dos compartimentos principales, no únicamente, pero son los dos principales. Hay grasa en el tejido subcutáneo y hay grasa en vísceras. ¿Ok? La grasa que está en vísceras está principalmente, pero no únicamente, en la cavidad abdominopélvica. Esa es la importante para nosotros, ¿ya? Ahora, el paciente que tiene obesidad visceral es un individuo que tiene esta grasa, ¿cierto?, en cavidad abdominal aumentada, y por eso se llama obesidad visceral, ¿cierto? Lo que estábamos diciendo. Sin embargo, ese individuo igual tiene anormalmente expandido su compartimento de grasa subcutánea, ¿ok? Y además, y miren esto porque es muy interesante, hay almacenamiento ectópico. ¿Qué quiere decir ectópico? Que está fuera de lugar. Es decir, hay un acúmulo anormal de grasa en estos individuos. ¿Dónde? En el corazón, en el músculo, en el riñón, en el hígado, en el páncreas. Y eso es súper relevante, ¿sabes? No solamente desde un punto de vista de la descripción morfológica del asunto, sino que es relevante desde un punto de vista de que hoy se sabe que esa grasa ectópica tiene un rol alterando el funcionamiento de esos órganos. ¿Cachai? Y hoy en día se sabe, por ejemplo, que la grasa pericárdica en el corazón empobrece la función ventricular. Y yo tenía unas diapositivas que descargué de variable ecográfica y todo, pero no podía hipertrofiar, ¿cachai? Eternamente la que San Martín me aburrió la clase de estaba escuchando. ¿Sí? Y por ejemplo, la grasa la grasa ectópica en el músculo tiene que tener grasa. El músculo debe tener grasa ahí. ¿Sí? Porque esa grasita la ocupan las fibras lentas como un suministro más rápido de energía. Entonces debe estar ahí. ¿Cachai? Pero en estos pacientes hay una capa de grasa que es normalmente grande. Y esa capa de grasa normalmente grande tiene un impacto sobre la sensibilidad a la insulina en ese músculo. O sea, la grasa ectópica muscular favorece el desarrollo de insulinoresistencia en el músculo esquelético. ¿Ok? Y la grasa ectópica aumentada en el hepatocito tiene un rol injuriando potencialmente el propio hepatocito, pero también favorece el desarrollo de insulinoresistencia en el hígado. ¿Ya? Y quiero que se les quede eso, por favor, porque eso nos interesa mucho para lo que viene después cuando hablemos de resistencia insulínica. ¿Sí? Resistencia insulínica a nivel hepático y resistencia insulínica a nivel de músculo esquelético. Ambas inducidas al menos en parte, por este acúmulo de triglicéridos, ¿okay? Esta grasa ectópica normal. Y todo esto entonces acompañado de un conjunto de riesgos cardiometabólicos. La heterogeneidad y la distribución de la grasa se ha identificado como un importante factor en el desarrollo de complicaciones cardiovasculares. Eso lo puse ¿por qué? Porque hay individuos, eso lo puse porque hay individuos, lo que yo les decía, que siendo obesos tienen la mayor parte de su tejido adiposo en subcutáneo, y esos individuos, aunque ustedes no lo crean, tienen perfiles metabólicos que son distintos, que son más parecidos a los de los sujetos sanos. ¿Cachai? Y eso le llaman el obeso saludable. ¿Sí? Y al contrario, hay individuos que por IMC están normales, están dentro entre el 18,5 y el 24,9, pero que tienen su grasa, están siendo normales en términos de porcentaje, esa grasa está principalmente ubicada en cavidad abdominal, ¿cierto? Son el flaco guatón, que no le llaman, ¿sí? Me parece un corrector. Y ese individuo, siendo normopeso, fíjense ustedes, tiene un riesgo cardiovascular y cardiometabólico mayor, o perfiles metabólicos alterados en relación a la población normopeso con distribución de grasa normal. ¿Ok? Súper importante también en este sentido destacar, recordar, no olvidar nunca. Espera un poquito. No olvidar nunca que para el desarrollo de esta condición necesitamos dos componentes, un componente genético y un componente ambiental. Chicos, tienen que estar los dos.
¿Puede alguien ser obeso solamente por un componente genético? Puede, ¿sí? Que generalmente son los pacientes que tienen obesidad mórbida. Ahora, ¿qué porcentaje de los obesos son obesos? ¿Qué porcentaje de los obesos son obesos solamente por componente genético? Dependiendo de donde uno lea, entre un 3 a un 1%. ¿Cachai? Eso quiere decir que el otro 97-99% de los pacientes obesos tienen un cierto riesgo genético, y ese cierto riesgo genético, un riesgo que puede ir de muy bajo a muy alto, ese riesgo genético debe estar coexistiendo con un determinado riesgo ambiental. ¿Ok? Entonces, se empiezan a entrelazar entre ellos. Así nos encontramos con que a un mismo riesgo genético, o sea, dos individuos que sean gemelos, por ejemplo, criados en ambientes distintos, pueden tener pesos corporales distintos. Y, ¿cierto? A un mismo riesgo genético, en un mismo ambiente, ¿cierto? Genéticas distintas van a generar también comportamientos distintos de IMC, ¿ya? Pero me interesa eso, sí, que se nos quede. Tiene que estar el componente genético y tiene que estar el componente ambiental, ¿ya? Y cuando hablamos de componente ambiental, todo lo que les decía yo, nivel socioeconómico, nivel educativo, eh, actividad, actividad física, ¿sí? Eh, ¿Qué otra cosa puede ser? Estrés, depresión, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Esta diapo era para mostrarles básicamente lo que yo les decía, ¿cachai? Cómo hay distribución, cómo hay acumulación ectópica de grasa, y no solamente grasa a nivel de cavidad visceral, sino que ya en los órganos que yo les decía, y cómo ahí básicamente eso se ha asociado hoy en día y se sabe que tiene un cierto impacto sobre el funcionamiento o sobre la salud de ciertos órganos. ¿Ya? Ahí lo vamos a ir comentando de todas maneras en la medida que avance la clase. Ya un poquito lo que estábamos diciendo, componente genético y ambiental, dentro de las causas ambientales, hormonas derivadas del tracto gastrointestinal, ¿sí? Eh, el, el péptido II, ¿cierto? La colecistiquinina, las incretinas. Ojo, aquí, hormonas tiroides. En un par de semanas vamos a estar hablando de tiroides. Demos un segundito, chicos. A la derecha, hay una cajita. Esa. ¿Sí? A la, ¿Sí? Las hormonas tiroides. Ustedes saben que las hormonas tiroides tienen un impacto sobre el metabolismo basal, ¿sí? Eh, y un paciente con hipotiroidismo efectivamente va a tener un metabolismo basal disminuido, pero el tema es, ¿ese metabolismo basal disminuido nos va a conducir a obesidad? La respuesta es no. ¿Puede esa disminución del metabolismo basal llevarnos a un aumento de peso corporal? Sí, porque finalmente tienes un requerimiento energético que es más bajo y por lo tanto es más fácil caer en un balance energético positivo, ¿ya? Pero no vamos a llegar a obesidad. O sea, ¿qué puede pasar a consecuencia de ese aumento de peso? Puede pasar que si estaba en la parte alta del normopeso, efectivamente puede pasar al sobrepeso. Si estaba en la parte alta del sobrepeso, efectivamente puedo pasar a índice de masa corporal compatible con obesidad. Pero nadie va a pasar de ser normopeso a ser obeso por ser hipotiroideo. ¿Ya? Cuidado ahí, si el día de mañana le llega un paciente así, tienen que explorar otras condiciones, tienen que explorar sobreingesta, tienen que explorar sedentarismo en ese sujeto, ¿ok? Además, ojo, que el paciente con patología tiroidea, ¿cierto? Se va volviendo más intensa, pueden desarrollar un tipo de edema que es el mixedema, que eso también contribuye al aumento de peso. Súper importante los glucocorticoides, el cortisol es súper relevante en la patogenia de la obesidad. Hay receptores de cortisol en grasa subcutánea y hay receptores de cortisol en grasa visceral, pero hay más receptores de cortisol en grasa visceral. Y si bien el cortisol tiene una actividad lipolítica, también favorece el depósito de grasa. Es como raro, pero ocurre. ¿Sí? Por eso han pensado en cómo es el fenotipo Cushingóide, ¿no? ¿Les han hablado síndrome de Cushing en semio? Sí, doctor. ¿Y cómo es el fenotipo Cushingóide?
Bueno, por lo que recuerdo, presentaban una joroba, Ahora de luna hirsutismo. llena, la joroba de Ujú. búfalo, ¿cierto? ¿Y qué más? ¿Y el perímetro abdominal, cómo están esos individuos? Obesidad abdominal, extremidades flacas, ¿cierto? ¿Por qué? Por lo que tiene que ver con eso, ¿cachai? Con cómo es y aquí empezamos a hablar de las diferencias entre la grasa abdominal y la grasa subcutánea. Una de esas tantas diferencias tiene que ver con cómo responden frente a los glucocorticoides. ¿Cachai? Por lo tanto, una persona que está bajo condición de estrés agudo o crónico tiene también, ¿cierto? Si esa persona acá en un balance energético positivo va a tener una distribución anormal, o sea, un comportamiento especial, a eso voy, en términos de cómo va a ir guardando todo ese exceso de energía en su organismo, ¿ya? Hormonas que importan aquí también, las adipocitoquinas, no sé si ustedes sabían, pero hoy en día el tejido adiposo es considerado como un órgano endocrino, ¿ok? Hay más de 50 ya hormonas que están descritas asociadas al sistema, al tejido adiposo. El factor de necrosis tumoral, interleuquina, entonces fíjense cómo que estamos empezando a decir aquí que el tejido adiposo produce citoquinas proinflamatorias, ¿sí? Pero produce otras, ¿sí? Leptina es una que es bien importante, porque eh, leptina es la hormona que le indica al sistema nervioso cuál es el estatus energético de nuestro organismo. ¿Sí? Leptina es una hormona que produce el adipocito, que lo produce de acuerdo a su tamaño, es decir, a más grande el adipocito, más leptina se produce. Y leptina es reconocida por el hipotálamo, y el hipotálamo ocupa los niveles de leptina en sangre para censar cuál es el nivel de reserva energética que hay. ¿Se entiende, no? Entonces, cuando uno empieza a incrementar su masa corporal, ¿cierto? Si empezamos a engordar, ¿qué va a ocurrir con leptina en sangre? Va a aumentar. ¿Cuánta leptina va a llegar al cerebro? Más. ¿Cuál va a ser el, entre comillas, pensamiento del cerebro? Me está llegando más leptina, eso quiere decir que las reservas energéticas en este individuo están subiendo. ¿Cuál es la respuesta fisiológica? Echar a andar mecanismos que se traducen en menor ingesta de alimentos y en un mayor gasto energético. Genera un balance energético negativo, se reduce la masa de tejido adiposo, baja leptina en sangre y se controla todo. ¿Sí o no? Sí, Martín entendió todo. ¿Sí? Al contrario, si tengo una persona con un índice corporal más bien bajito, ¿cómo va a estar leptina en su cuerpo? Va a estar baja, ¿cierto? ¿Cuál va a ser la percepción que tiene el cerebro de ese sujeto? Que hay un nivel de reserva energética que es baja y entonces vamos a activar áreas cerebrales que tienen que ver con consumo para buscar el, eh, el balance energético positivo. Chicos, ¿se entiende? Ahora, lo que yo les acabo de comentar tiene que ver con la regulación fisiológica de la ingesta y con la regulación fisiológica de las reservas de tejido adiposo. Y ahí hay un gran problema porque ese comportamiento o esa respuesta fisiológica está a su vez modificada por una serie de otras cosas. ¿Cachai? Y por muy buena que esté tu fisiología, de repente te pones un poco ansioso, y nos ha pasado a todos, y empezáis a comer más. Y por más bien que por, y por más funcional que sea tu cerebro, ¿cierto? Si vas a casa de tus papás a buscar a tu hijo y a las 8 de la mañana te ofrecen galletitas dulces, uno que no tenga hambre, las recibe por una cosa social, ¿ya? Entonces, pero ojo ahí, ¿ya? ¿Por qué comento esto también? Porque la señalización de leptina en el cerebro puede cambiar. Y eso es una de las cosas que se ha visto asociada a la fisiopatología de la obesidad inducida por la dieta. Entonces, cuando una persona, ¿cierto?, empieza a comer dietas hipercalóricas, ¿cierto?, en mayor cantidad y se va expandiendo el tejido adiposo, se modifica la respuesta de leptina en cerebro. Y efectivamente, los pacientes obesos son individuos que tienen una menor respuesta frente a la leptina. Es decir, su cerebro no es capaz de sensar adecuadamente cuál es el nivel de reserva energética que el sujeto tiene. ¿Sí? ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Vamos bien o no? por mi ¿Sí? parte sí. Martino dice que sí. Ya. Esa es leptina.
Otro que es súper importante aquí es adiponectina. ¿Ya? Ese es fundamental, como en todo esto que estamos hablando. Adiponectina es otra hormona que es producida por el tejido adiposo. Pero ¿quién produce más adiponectina? El tejido graso subcutáneo. Y la adiponectina nos encanta porque la adiponectina aumenta el gasto calórico. Y la adiponectina mejora la sensibilidad frente a insulina. ¿Cachai? Y la adiponectina me ayuda a mantener a la célula beta pancreática viva. Por lo tanto, me gusta mucho la adiponectina. Pero ¿quién es el principal productor de adiponectina? El tejido graso subcutáneo. Y el tejido visceral produce, pero muy poquito de adiponectina. ¿Ya? Ese es uno de los motivos por los cuales los pacientes con obesidad periférica o glúteo femoral tienen un perfil metabólico mejor que el del paciente con obesidad visceral, tiene que ver desde un punto de vista de los mecanismos con esta adiponectina. ¿Ya? De hecho, hay fármacos que se ocupan en el manejo de diabetes que redistribuyen grasa corporal desde el compartimento visceral al compartimento subcutáneo. Al paciente le carga eso, porque se va a ver más gordo. La ropa no le va a quedar bien, pero no importa, porque sus perfiles metabólicos van a estar más bonitos, ¿cachai? Entonces igual es bueno. Estilo de vida, ya lo dijimos, el sedentarismo, alto consumo de grasas saturadas, el consumo de bebidas carbonatadas, ¿ok? Y asociado a la sobreingesta, lo que habíamos dicho, el estrés, depresión, ojo aquí, como según el DSM-5, un criterio de inclusión para el episodio depresivo mayor es un cambio de peso importante, que puede ser una disminución de peso en algunos pacientes, pero otros pacientes también pueden tener aumento de peso, ¿cierto? El aburrimiento, ese es un clásico. Estoy aburrido. ¿Comamos algo? ¿Sí? Y cuando uno come por aburrido, uno no come una manzanita, no te comes una ramita de apio. ¿Sí? Uno pide la cosa más chancha que pueda, a la que pueda acceder en ese momento. ¿Ya? Eh, Trastornos alimentarios también, el binge eating o el trastorno por atracón. ¿Sí? El paciente, fíjense que en general, no todos, pero en general dice que el paciente obeso es adicto a la comida. Y el binge eating es un trastorno que hace referencia a que estos pacientes comen de manera compulsiva. Comen y no pueden parar. ¿Se acuerdan? Ya hemos conversado nosotros la diferencia entre la compulsión y la obsesión. La compulsión tiene que ver con el acto, la obsesión tiene que ver con el pensamiento. ¿Ok? No toda compulsión deriva de una obsesión, ¿ya? Pero lo relevante para mí en este momento es que nos quede claro que el paciente come y no es capaz de controlar. Y come hasta que alcanza la plenitud fisiológica, hasta que su estómago está completamente distendido. ¿Ya? Ya, la adicción a la comida ya la habíamos. Cuadro para diferenciar, ¿cierto? Para mostrar algunas diferencias relevantes para nosotros en relación a la grasa visceral y la grasa subcutánea. Y aquí vemos, por ejemplo, ya que la respuesta lipolítica a las catecolaminas es mayor en la grasa visceral. Súper importante. Súper importante. ¿Por qué? Porque el paciente obeso tiene un sistema nervioso simpático más activo que el paciente normopeso. ¿Cachai? El nivel de catecolaminas en sangre en el paciente obeso es mayor al del paciente normopeso. ¿Quién va a responder más? ¿La grasa visceral o la grasa subcutánea? La grasa visceral. ¿Cuál es la relevancia de eso? ¿Qué hace? ¿Qué implica la lipólisis? A ver, pregunta, ¿no? Tan como poco participativo hasta este punto. ¿Cómo el tejido adiposo almacena grasa? ¿Cómo se llama la biomolécula de almacenamiento de grasa? ¿Almacenamos grasa como colesterol? ¿Almacenamos grasa como fosfolípidos? ¿Cómo almacenamos la grasa, chicos? Como triglicéridos. Súper bien. ¿Cómo está formado un triglicérido? Terminar Un caso pocato. a la 26. ¿Cómo está formado un triglicérido? Ya, po. 3 ácidos grasos con un glicerol. Muy bien. Por lo tanto, cuando hacemos lipólisis,
¿qué generamos? Si hacemos lipólisis inducida, por ejemplo, por catecolaminas, ¿qué vamos a generar? Vamos a generar ácidos grasos libres, ¿cierto? En realidad generamos un 2 monoglicéridos, se saca el ácido graso que está en posición 1 y en posición 3. Entonces generamos un monoglicérido y 2 ácidos grasos libres. ¿Estamos de acuerdo con eso, no? Y esos ácidos grasos libres, ¿salen dónde? Al intersticio. Salen al intersticio y después van a la sangre. ¿Quién va a hacer más eso? ¿La grasa subcutánea o la grasa visceral? La grasa visceral. Si salen, ¿qué vasos sanguíneos importantes hay en cavidad abdominal? Estamos hablando de grasa visceral. Sistema portal. ¿Dónde llega la sangre del sistema portal? ¿Quién me dice? ¿Dónde llega la sangre del sistema portal? Ya, pues, sé que están cansados, pero alguien que me diga, por favor. Al hígado, gracias Nico, al hígado, ¿cierto? ¿Qué le estoy queriendo decir con esto? Que a través de tener un sistema nervioso simpático crónicamente activo y siendo la grasa visceral quien principalmente responde frente a esas catecolaminas, el paciente obeso, por vía porta, hace llegar constantemente ácidos grasos a ese hígado, ¿ok? Y ese bombardeo del hígado con ácidos grasos libres conduce a insulinoresistencia también. ¿Insulinoresistencia dónde? En el hígado. Y ya la próxima semana les voy a comentar cuál es la relevancia que eso tiene. Denme un segundito, por favor. Denme un segundito. Ya, gracias. ¿Ok? Segundo, tiene que ver... No puedo, estoy aquí dando aula. Esas pasas o así. ¿Ya? ¿Qué pasa con la afinidad de los receptores adrenérgicos? También es mayor en la grasa visceral. ¿Ya? Ahora, si ustedes se fijan, ¿qué pasa con la afinidad de la grasa por insulina? ¿Cierto? Y proteínas asociadas a la señalización por insulina. Eso es mayor en la grasa subcutánea. ¿Ya? Entonces, fíjense que cuando usted el día de mañana tengan un paciente obeso, y usted a ese paciente obeso le indiquen un plan de entrenamiento cardiorrespiratorio, y ese paciente empiece a hacer actividad física, ya va a estar y baje de peso, comienza a bajar de peso, ese peso lo vamos a bajar principalmente a expensas de lo que es la grasa abdominal más que la grasa subcutánea. ¿Sí? Eso explica por qué cuando uno quiere llegar a tener este verano sin polera, ¿cachai? Y quieres definir contornos en tu cuerpo, es más difícil, porque tenéis que mover grasa que tiene menos capacidad de respuesta frente a las catecolaminas y grasa que tiene más capacidad de respuesta frente a la insulina. ¿Sí? Por eso la grasa, así como focalizada en subcutáneo, es como la última que se mueve, ¿ya? Para que sepan y tengan un adecuado manejo de sus expectativas, queridos. ¿Ya? Ahí está. ¿Dudas hasta aquí? ¿O vamos bien? ¿Vamos Por mi bien? parte, vamos bien. Bacán. Seguimos entonces. Habíamos hablado de algunas hormonas producidas por el sistema, por el tejido adiposo, ¿cierto? Y habíamos hablado de esta adiponectina. Esta es una hormona proteica secretada por los adipocitos, ¿ya? En sangre encontramos varios tipos de adiponectina porque se asocia de distintas maneras. Puede estar como la proteína IRS, Luisa, el IRS es el sustrato del receptor de insulina. Cuando llega insulina a una célula y se activa el receptor de insulina, ¿sí? La primera proteína que se activa dentro de la célula, dentro de la cascada de señalización, es el IRS1. ¿Ya? En la próxima clase que les voy a hablar de insulinoresistencia, ahí voy a empezar justamente hablando de la cascada de señalización por insulina. Y ahí les voy a hablar del IRS1 y se los nombro porque fisiopatológicamente también después se vuelve importante para explicar insulinoresistencia. ¿Ya? Ok.
¿Ya? Estamos hablando de la adiponectina y entonces el high molecular weight, así como el complejo de alto peso molecular, que en el fondo son 18 moléculas de adiponectina unidas, es súper importante porque, fíjense ustedes, tiene correlación inversa con diabetes. ¿Cierto? Es decir, a mayor nivel de adiponectina de alto peso molecular, menos probabilidad de que el paciente llegue a ser diabético. ¿Ya? Como yo les había dicho, mejora la sensibilidad a insulina, aumenta el gasto cardíaco, aumenta la utilización de grasas como fuente energética. Miren esto qué bonito, porque inhibe la gluconeogénesis a nivel hepático. ¿Ya? Impide que el hígado se transforme en un productor de glucosa. Mejora la captación de glucosa y nos mantiene a las células beta pancreáticas vivas por más tiempo. ¿Cachai? Entonces uno como que básicamente le carga la VIP y le hace un queque. No sé si en Arica dicen eso, ¿conocen ese concepto? Le cargo la VIP, que es la VIP es la tarjetita que ocupamos en Santiago para andar en micro y en metro. Entonces Al cargarle menos el aquí VIP a no. alguien. ¿Qué cosa? No que yo sepa, al menos no, aquí no. Bueno, cuando vengan acá a Santiago, cuando escuchen eso, así como le cargo la VIP, es como tener actitudes así como eh, súper corteses con alguien, ¿cachai? Le cargo la VIP. Mejora el metabolismo por favorecer la expansión del tejido graso subcutáneo, lo que les decía yo, ¿cierto? Que tiene menos macrófagos. Ahí hay otra diferencia, chicos. El tejido adiposo, yo les dije, produce citoquinas proinflamatorias. Fíjense que por allá, por 2008, alguien descubrió que la mayor parte de las citoquinas proinflamatorias que produce el tejido adiposo no son producidas por los hepatocitos, sino que por macrófagos que están infiltrando esos hepatocitos. ¿Cachai? Y resulta que, otra diferencia, el tejido visceral, la grasa visceral, tiene más macrófagos que la grasa subcutánea. Es decir, la grasa visceral tiene más capacidad de producir estas citoquinas proinflamatorias. ¿Ya? Las tiazolidinedionas son fármacos que, ya los vamos a comentar, se ocupan en el manejo farmacológico valga la redundancia, de diabetes mellitus tipo 2. ¿Ok? Y miren acá, aumentan los niveles de esta adiponectina de alto peso molecular. Y lo que yo les decía, redistribuye la grasa corporal, aumenta la grasa subcutánea, y eso tiene un impacto también sobre los perfiles metabólicos de estos sujetos. ¿Está? Ay, esta diapo me encanta. Ya. Esto, hay mucha discusión, ¿cierto? Y en general yo trato de no poner así como tanta controversia fisiopatológica. ¿Cachai? Pero hay cosas que son interesantes y que están en discusión. Hay un tipo específico de paciente obeso al que le llaman el super healthy. ¿Cachai? El obeso super sano. Mira, que es como raro eso. ¿Cachai? Son individuos que siendo obesos, cáchense esta, siendo obesos, tienen un riesgo cardiovascular menor que los pacientes normopeso. ¿Qué cosa más extraña? ¿Cachai? ¿Y qué ocurre? No es cualquier tipo de paciente obeso. ¿Qué fenotipo de paciente obeso tendríamos aquí según esta imagen? ¿Es un paciente con obesidad visceral o un paciente con obesidad glúteo-femoral? De lo que estamos viendo ahí, ¿cierto? Estamos viendo que el depósito está a nivel de subcutáneo, ¿cierto? Recuerden que ahí, particularmente en mujeres, y eso que es por un efecto hormonal, la grasa en subcutáneo se deposita a nivel de mama, a nivel de cadera, a nivel de glúteo y a nivel de muslo. ¿Sí? Ok. En ese contexto dice, miren, aquí tenemos un paciente con obesidad glúteo femoral, pero si este individuo además tiene un patrón dietario saludable, ¿cierto? Eso se traduce en todos estos cambios. Un corazón que está menos engrasado, un hígado que está menos engrasado, un perímetro de cintura que es menor, bajos niveles de grasa visceral, ¿cierto? Caderas más grandes, ¿cierto? Lo mismo a nivel de glúteo, a nivel de muslo. Y si ese individuo, ¿cierto? Y por lo tanto lo que están queriendo decir acá es que este sujeto tiene un perfil hormonal. Please, Martino. Este sujeto tiene un perfil hormonal que es muy particular. Y si ese individuo además
practica de manera regular actividad física vigorosa, moderada vigorosa, eso contribuye a un cierto fitness cardiorrespiratorio, a una cierta actividad de sus masas musculares que lo mejoran desde lo metabólico. Y entonces, eso ha demostrado en algunos estudios, acá, que estos individuos tendrían, según estos estudios, un riesgo cardiovascular, por favor, tendrían un riesgo cardiovascular incluso menor que la población normopeso. Ahora, lo digo así porque también han hecho otros estudios donde dicen, no, ¿sabe qué? De verdad no es tan así y estos individuos igual tienen un riesgo cardiovascular menor, ¿ok? Entonces, se los dejo porque forma parte de las controversias. La evidencia científica irá guiándonos, ¿cachai? Para saber si es que estos individuos, si de verdad es bueno que sea así, o en realidad no, sabe que todo paciente obeso tiene riesgo cardiovascular aumentado. ¿Ya? Monito, monito, monito. ¿Qué diferencia vemos aquí entre la grasa del sujeto delgado versus el paciente obeso? Y aquí saltan dos condiciones, básicamente. Uno que tiene que ver con el tamaño. Ya, el tamaño. Yo les dije, citoquinas proinflamatorias se producen de acuerdo al tamaño del adipocito, ¿se acuerdan? Ya. Cuando se expande la grasa subcutánea, los adipocitos de la grasa subcutánea se pueden multiplicar. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando se expande la grasa subcutánea, el adipocito crece, ¡pum!, y hace mitosis. Y por lo tanto generamos células pequeñitas. Y luego esos crecen, mitosis. ¿Cachai? Por lo tanto, el adipocito de la grasa subcutánea nunca va a llegar a ser un adipocito muy grande. Y por lo tanto, ¿cuánta citoquina proinflamatoria me va a producir esa grasa subcutánea? Menos. En cambio, el adipocito de la grasa visceral no se multiplica. ¿Qué significa eso? Que cuando se expande la masa de tejido adiposo visceral, básicamente lo hace a expensas de un fenómeno hipertrófico. Y el adipocito crece. Y por lo tanto, ¿qué ocurre con la producción de citoquinas proinflamatorias? Va aumentando. ¿Ya? Pero además, vemos acá que en el paciente obeso, ¿cierto? Hay una cantidad anormalmente alta de monocitos. ¿Ya? Entonces, el tejido visceral tiene más monocitomacrófagos que el tejido subcutáneo. Y en el paciente obeso, eso es un poco más intenso. Y estos monocitomacrófagos, les dije yo, son los principales responsables de la producción de citoquinas proinflamatorias. Y estos macrófagos son particularmente sensibles a los fenómenos hipóxicos. Entonces, este tejido adiposo se vuelve hipóxico, se activan los macrófagos y se vuelven locos produciendo citoquinas proinflamatorias. Si alguien se está preguntando cómo es posible que se vuelvan hipóxicos, claro, uno puede decir ya, si el paciente hace una patología respiratoria severa, ¿puede ocurrir que se vuelvan hipóxicos? Puede ocurrir, sin ningún problema. Pero es bastante común, fíjense. ¿Por qué? Porque estos pacientes obesos, o los pacientes obesos en general, acumulan grasa en muchos lados de su cuerpo. Y uno de esos lados es el cuello. ¿Qué ocurre entonces? Martino, por favor. ¿Qué ocurre cuando el sujeto duerme? La tendencia al colapso de la vía aérea es mayor en estos individuos. Cuando uno duerme, la vía aérea superior tiende a colapsar. Eso es normal que sea así. Y por eso uno cierra los ojitos y empieza así. ¿Cierto? Eso ocurre. ¿Por qué? Porque hay músculos que traccionan al yoides hacia anterior que están más activos cuando estamos despiertos. El milohioideo y el genilloideo. Esos músculos cuando estamos durmiendo trabajan menos, por lo tanto automáticamente el yoides se va hacia posterior, la faringe se estrecha y eso hace que la vía aérea tienda a colapsar. Aumenta la resistencia al paso aéreo, ¿sí o no? ¿Qué hace uno? Hace una inspiración más profunda, con más fuerza. El aire pasa más rápido, pero como pasa más rápido, tiende más al colapso. Y ahí uno empieza a romper. Pero si usted además a eso le pone
le agrega el hecho de que este paciente tiene grasa anormal, por favor, Martín, tiene una cantidad de grasa anormal en el cuello que presiona sobre la vía aérea superior, ¿me entienden ustedes? Cuando yo les digo que la probabilidad que un paciente obeso me haga apnea del sueño es mayor. Y si me hace apnea del sueño, me va a empezar a desaturar. ¿Qué ocurre eso? En la polisomnografía se ve. Y si el paciente desatura, ¿qué ocurre con el aporte de oxígeno a los tejidos? Disminuye. Y si disminuye el aporte de oxígeno a los tejidos, ¿cuánto oxígeno le entrego a los monocitos macrófagos? Menos. Y se me activan y empiezan a producir citoquinas proinflamatorias. Y eso es maravilloso porque fíjense que, o sea, es maravilloso, muy fome que pase, pero es muy lindo desde el punto de vista de la fisiopatología. ¿Por qué? Porque estas citoquinas proinflamatorias aumentadas son responsables de muchas cosas de las que vamos a hablar después. Entonces, el paciente obeso es un individuo que vive en un estado proinflamatorio crónico. Gente, no quiero que piensen que este paciente les va a hacer un SIRS que les va a llegar hiperinflamado. ¿Está? Pero él vive en un estado proinflamatorio crónico. Y ese estado proinflamatorio crónico lo predispone a un montón de cosas desde lo cardiovascular y desde otras cosas. Fíjense, aquí dice, pues este estado de metainflamación local y sistémica favorece el desarrollo de la insulinoresistencia. ¿Ok? Y las citoquinas proinflamatorias, se los voy a comentar la próxima semana, por distintos mecanismos, alteran la señalización por insulina de manera normal, o sea, es esperable que sea así en este paciente, ¿cachai? Y contribuye eso a la insulinoresistencia. Y las citoquinas proinflamatorias favorecen el desarrollo de la disfunción de célula beta. Y esa es otra cosa que necesito que se les quede. ¿Qué es la disfunción de la célula beta pancreática? La disfunción de la célula beta pancreática es la muerte de la célula beta pancreática a consecuencia de un exceso de trabajo. Nico Rojas me dice aquí, también contribuiría efectivamente. También contribuye. Lo que pasa es que el cáncer, hay cáncer asociado a obesidad, hay cáncer asociado a diabetes mellitus, y eso es multicausal. Martino. ¿Ya? Es multicausal, pero efectivamente las citoquinas proinflamatorias tienen una asociación con. ¿Por qué? Porque las citoquinas proinflamatorias te llevan a la expresión de enzimas que aumentan la producción de especies reactivas de oxígeno, ¿se acuerdan? NADPH oxidasa, INOS, y las especies reactivas de oxígeno interactúan con la materia, interactúan con la base nitrogenada y por lo tanto se asocian a daños de material genético. ¿Ya? Entonces, efectivamente, la inflamación crónica, un link importante, uno de los links que nos ayudan a entender el cáncer en el contexto de la inflamación crónica tiene que ver con el estrés oxidativo. ¿Ya? Entonces sí, eso Nico. ¿Ya? Eso ya. Lo que yo les quería decir. Esas citoquinas proinflamatorias son un factor de riesgo cardiovascular. Es emergente, pero es un factor de riesgo cardiovascular. Y las citoquinas proinflamatorias en la sangre, fíjense ustedes, favorecen el desarrollo de placa. ¿Cachai? Y por eso es que desde la fisiopatología es tan bonito esto. Porque eso te demuestra cómo hay una asociación entre enfermedades respiratorias, la apnea del sueño, versus patologías cardiovasculares, la placa aterónica. ¿Ya? Aquí, Nico, lo que estaba ahí hablando tú. Profe, Sí. disculpe, no, Preguntando qué va a chiquitito. pasar. ¿Quién eres? ¿Los monocitos aumentaban la citoquina, dijo? ¿Algo así? Tipo, porque, Kate, ¿qué hacen los monocitos cuando se activan? Los Mm, monocitos son macrófagos inactivos, ¿no es cierto? ¿Qué hace el ya. macrófago cuando se activa? No me acuerdo Los mucho. macrófagos son grandes productores de citoquinas proinflamatorias. Ya. ¿Ya? ¿Te acuerdas? Por eso son tan relevantes en la patogenia de la sepsis. ¿Cachai? Por eso son tan importantes los receptores de estos, los TLR que comentábamos en la clase de inflamación y de sepsis. ¿Por qué es tan relevante que el macrófago exprese TLR?
¿cachai? Porque en el contexto de la sepsis, de origen bacteriano, la primera célula que se activa es el macrófago y se vuelve loco produciendo citoquinas proinflamatorias y eso conduce a estos pacientes a estos estados hiperinflamatorios. Ya. Claro, ahí ocurre masivamente con los macrófagos, ¿sabes? Sí. Pero si se activan los macrófagos que están en la grasa visceral, también ellos van a producir mucha citoquina proinflamatoria, porque eso te va a conducir a este estado de metainflamación, ¿está? Sí, y profe dijo algo de que, no sé si respuesta hipóxica, algo así dijo. Claro, lo que pasa es que esos macrófagos son particularmente sensibles a la hipoxia. Ah, ya, ¿Te ya. acuerdas cuando en las primeras clases decíamos que la hipoxia te conduce a la activación de vías proinflamatorias? ¿Ya? Sí. ¿Sí? Eso tiene que ver, ¿les hablaron en fisiología de los HIF, los No me factores inducibles por hipoxia? Ya. Los me suena, factores inducibles no. por hipoxia son proteínas que están ahí en el citosol, que justamente en condición de hipoxia se activan, traslocan el núcleo e inducen expresión de ciertos genes. Mm. ¿Cachai? Mm. Hay varios de esos, ¿ya? Pero los HIF son uno de esos. Por ejemplo, a ver, así saben ustedes, porque se los comentaron en fisio y porque además nosotros lo comentamos en fisiopato, el doctor Rossi en la clase de anemias, que el menor aporte de oxígeno al riñón se traduce en un aumento de la producción de eritropoyetina, ¿se acuerdan o no? Sí. Ya, ¿y por qué ocurre eso? Mm. Porque hay células que están en el intersticio renal que son fibroblastos, que son las productoras de eritropoyetina. Y cuando se reduce el aporte de oxígeno, se activan estos HIF, estos factores inducibles por hipoxia. Y esa activación de HIF modifica la expresión génica, que en esa célula en particular se traduce en la mayor producción de eritropoyetina renal. Clínica. ¿Me Ya. siguen? Sí. Entonces, los macrófagos y las células tienen estos HIF. Y entonces, en condiciones de hipoxia, es esperable que se activen vías proinflamatorias. Eso lo tenéis por ahí en tu apunte del primer semestre, creo. Ya. ¿Ya? El menor aporte de oxígeno a los macrófagos de la grasa visceral también entonces induce en ellos expresión de vías proinflamatorias. Y si tienes expresión de vías proinflamatorias en una célula que ya es un buen productor de citoquinas, ¿cachai? Bueno, estos monocitos se vuelven hipóxicos y empiezan a producir muchas de estas citoquinas proinflamatorias. Ya. Ya, profe. Gracias. ¿Sí? Ya, Sí. de nada, Kate. Entonces, les decía, tenemos un paciente obeso con un tejido adiposo disfuncional que se traduce básicamente en cambio en la secreción de estas adipocitoquinas. Y miren la cantidad de patologías que se han asociado a esto. La disfunción de célula beta pancreática, la resistencia insulínica, trastornos respiratorios. ¿Se acuerdan cuando el doctor Rossi hablaba de un asma asociado a obesidad? Ahí tienen. O sea, no está así como completamente establecido, ¿cachai? Pero hay una asociación entre obesidad y asma. Cáncer, que nos comentaba el Nico, infertilidad, porque se asocia a estas citoquinas proinflamatorias y la resistencia insulínica se asocia en el síndrome de ovario poliquístico, el SOP, ¿cachai? Disfunción hepática y renal y complicaciones cardiovasculares que ya habíamos comentado. ¿Mm? Ya, la asociación que hay entre algunas patologías la quise, ¿cierto? Así como meterme un poquitito en la fisiopatología como más específica, juntando cosas, ¿ya? Hay asociación entre obesidad y diabetes mellitus de tipo 2. Sabemos que el perímetro de cintura es un poderoso predictor de resistencia insulínica en sujetos delgados no diabéticos, lo que yo les decía, o sea, individuos que tienen una cantidad normal de tejido adiposo, pero con una distribución particular, y sería un mejor predictor de diabetes mellitus tipo 2 que el índice de masa corporal. ¿Ya? Como ya hemos dicho, el índice de masa corporal no es muy bueno. Se ocupa mucho, pero no es muy bueno. Anda por ahí con crea para el riñón. ¿Sí? En estos individuos, el páncreas está exigido a producir grandes cantidades de insulina, y eso es esperable porque este paciente tiene ingestas que suelen ser hipercalóricas, tiene ingestas que suelen ser altas en carbohidratos, ¿ok? Por lo tanto, él le pide mucha pega a su páncreas. Y no nos gusta que el páncreas trabaje mucho porque esa sobrecarga de trabajo, les dije yo, nos puede llevar eventualmente a la muerte de las células beta pancreáticas.
y eso se llama disfunción de célula beta. ¿Ok? Hay alteraciones en el perfil lipídico en este paciente. Los pacientes tienden a las hipertrigliceridemias, ¿ya? Y como ya hemos dicho en más de alguna oportunidad, la liberación de lípidos desde el tejido adiposo es uno de los factores que nos ayuda a explicar la resistencia insulínica en estos sujetos. ¿Tá? ¿Qué pasa con la dislipidemia? Aquí, ojo, aquí cuando hablo de esta dislipidemia, hablo de la dislipidemia del paciente obeso puro, no del obeso que además es insulino resistente. ¿Ok? Esta dislipidemia es del paciente obeso, pero que es insulino sensible, que no tiene este trastorno de la insulino resistencia. Y el cambio fundamental aquí es que este paciente se vuelve hipertrigliceridémico. ¿Sí? En el perfil lipídico ustedes lo que van a ver es que aumenta el VLDL en el paciente. ¿Ya? Rol fisiopatológico disminuye la captación de glucosa por parte de las células periféricas. ¿Ok? Eh, estos VLDL inhiben a la glicógeno sintetasa muscular, ¿ok? Por tanto, la capacidad de captar glucosa por parte del músculo es menor, ¿ya? Eso básicamente favorece el desarrollo del estado hiperglicémico, ¿ok? ¿Qué otra cosa puede pasar en estos individuos? Que baje el HDL, que se produzca una hipoalfa-lipoproteinemia, ¿ya? Y eso se lo dejé como en negrita, que es como la dislipidemia clásica del paciente obeso puro. Hipertrigliceridémico y con HDL disminuido. ¿Qué pasa con el colesterol total y qué pasa con el LDL? Suelen estar normales, pero ojo porque hay también una trampa, ¿cachai? Porque hoy en día se sabe que hay tipos y tipos de LDL. Entonces hay unos LDL que son más pequeñitos, hay otros LDL que son más grandes, ¿ok? Entonces, si en este paciente cuando se mide el LDL total, está dentro de rango. Antes que esté insulino resistente, está dentro de rango. Pero cuando se ha ido a caracterizar ese LDL, si bien está normal dentro de rango, se ha visto que aumentan los LDL más pequeños y se reducen porcentualmente los LDL más grandes. Cosa que tampoco gusta porque los LDL más pequeños son los que más contribuyen con la formación de placa de ateroma. ¿Ya? Todo esto entonces aumenta el riesgo de ateromatosis, la resistencia insulínica, la hiperglicemia, diabetes mellitus y todo eso. Y tanto la hipertrigliceridemia como el HDL disminuido son criterios de inclusión para síndrome metabólico. Dame un segundito. Quiero ver hasta dónde vamos a poder llegar porque esta ha sido una jornada que igual estaba pesada. Ok. ¿Qué pasa con hipertensión arterial y obesidad? Obesidad es efectivamente un factor de riesgo para el desarrollo de obesidad. Miren acá. 60% de pacientes obesos es hipertenso. ¿Ya? Se da más en mujeres, perdón, se da más en hombres que en mujeres. ¿Ya? Acuérdense que nosotros tenemos más enfermedades cardiovasculares que ustedes. ¿Sí? Hay más obesidad, hay más hipertensión asociada a obesidad en hombre que en mujer. La progresión incluye varios factores, ¿cierto? Genéticos, ambientales, conductuales, dietarios, ¿ya? Y aquí entonces puse algunos de ellos los que me parecieron más relevantes. Entonces, fíjense ustedes que en el paciente obeso se producen cambios a nivel de vasculatura, y esto está muy asociado a la insulinoresistencia, ¿ya? La insulinoresistencia por sí sola genera cambio en la señalización por insulina, obviamente, en el endotelio, y eso se traduce en ¿qué? En disfunción endotelial. Dicho de otra manera, el endotelio vascular y la vasculatura responden normalmente a insulina. ¿Cuál es el efecto normal? Vasodilatación. ¿Qué ocurre en el contexto de la insulinoresistencia? Por lo tanto, la vasculatura tiende a la vasoconstricción. Y ahí está la asociación. ¿Ya? Hay cambios metabólicos en el adipocito, aumento en la producción de angiotensinógeno, ¿ya? Un factor estimulante de aldosterona, ¿sí? Hay mayor producción de la dipeptidilpeptidasa 4. Esa es una enzima que ya creo que la comentó el doctor José en algún momento, si no la comentamos después en diabetes. Es la enzima que degrada las incretinas, ¿ya? Hay mayor producción de leptina en el adipocito, ¿ya? Resistina, interleuquina 6, ¿cierto? TNF-alfa, ya todo eso va contribuyendo a la insulinoresistencia y ya lo dijimos.
la insulinoresistencia modifica también o tiene, tiene consecuencias sobre la función endotelial y por lo tanto vascular. Lo que yo les decía, ahora con un poco más de elegancia fisiopatológica, ¿ya? En un estado fisiológico normal, la señalización por insulina en el endotelio se traduce en mayor producción de óxido nítrico y en menor producción de endotelina 1. Recuerden que este es el vasodilatador y recuerden que este es el vasoconstrictor. Miren ustedes también, la insulina 1 también reduce la expresión de moléculas de adhesión, selectinas, DECAM, ¿ok? Por lo tanto, lo que prima es la vasodilatación vascular, ¿cierto? Eh, y se inhibe la inhibición plaquetaria, ¿cierto? Y hay una mantención de la permeabilidad en ese endotelio. ¿Qué ocurre en una condición de insulinoresistencia? Mira, no sé quién me preguntó, Luisa, parece que fuiste tú por el IRS. Aquí nos empieza a aparecer, ¿cachai? La primera proteína que se activa. Cambia la señalización por insulina a varios puntos, ya, no solamente aquí. ¿Y eso en qué se traduce? En que hay menos producción, menos expresión, o menos actividad, perdón, de enos, y por lo tanto hay menos producción de óxido nítrico. Pero por el otro lado, vemos que aumenta la producción de endotelina 1, que es un vasoconstrictor, y aumenta la expresión de moléculas de adhesión. ¿Cachai? Por lo tanto, no solamente se produce el fenómeno de vasoconstricción, sino que además, con la expresión de BCAM y con nuestra expresión de selectinas, estamos favoreciendo el desarrollo de placa. Otra patita para intentar explicar la asociación entre obesidad e hipertensión arterial tiene que ver con lo que le ocurre al riñoncito. Y aquí hay cambios desde un punto de vista funcional y hay cambios desde un punto de vista estructural, ambos. Miren acá, mayor reabsorción de sodio, por lo que ustedes saben. Si reabsorbo más sodio, ¿qué reabsorbo? Agua, expando volemia, aumento precarga, aumento gasto, aumenta presión. La obesidad favorece esto por la hiperinsulinemia. Chicos, hay dos órganos que nunca dejan de responder frente a insulina, incluso en el contexto de insulinoresistencia, que son el ovario y el riñón. ¿Sí? ¿Y qué hace insulina a nivel renal? Favorece la reabsorción de sodio. Entonces, si el sujeto está hiperinsulinémico, ¿cuál va a ser la resultante? Mayor reabsorción de sodio. ¿Por qué digo esto? Por lo siguiente. Porque cuando el paciente obeso, y aquí, ojo, miren lo que está ocurriendo acá. Cuando el paciente obeso se vuelve insulino resistente, sus glicemias son normales. Pero son normales a costa de que su insulina está normalmente elevada. ¿Ok? Por lo tanto, es un individuo normoglicémico, pero hiperinsulinémico. ¿Ya? Y usted cachó al tiro que ya estoy hablando, aquí ya no estoy hablando de un obeso puro, porque estoy hablando de un obeso en el contexto de la insulinoresistencia. ¿Está? Hay una actividad simpática mayor de estos individuos y eso se traduce en que hay más actividad de la renina-angiotensina aldosterona, ¿cierto? El sistema nervioso simpático, se lo dije yo en renal, por sí solo favorece la reabsorción de sodio, ¿cachai? Entonces se nos echa a perder aquí como por varios lados el tema del manejo del sodio. Cambia el patrón de natriuresis por presión, hay mayor expresión del SGLT2, que es el cotransportador sodio-glucosa, la proteína que me ayuda a la reabsorción de glucosa, en la porción S1 del túbulo contorneado proximal, ¿ok? Eso tiene que ver con, como es parte de la respuesta a angiotensina 2 en el riñón, ¿ya? Importante esto porque ese SGLT es inhibible por farmacología, y aquí aparece, y eso lo vamos a comentar después también, aunque ya lo hemos dicho con Dr. Rossi, ¿cierto? Los inhibidores del SGLT, y aparece aquí dapaglifosán, empaglifosán, canaglifosán, qué sé yo. Daño renal, cosas desde lo estructural. Hay remodelamiento vascular renal, hay inflamación, disfunción del endotelio, proliferación de células musculares lisas de la vasculatura y además se produce inflamación tubulointersticial. ¿Okay? O se ha visto que hay inflamación tubulointersticial en estos individuos. Finalmente, y aquí vamos a terminar la clase, ¿ya?
En estos individuos hay mayor actividad del sistema nervioso simpático y del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Ya lo habíamos dicho, el sistema nervioso simpático aumenta la actividad sobre el corazón, ya comentado en nuestras clases de cardio, sobre el riñón y sobre el músculo esquelético también, ¿ya? Hay disfunción del varorreflejo, esa disfunción del varorreflejo, ya lo saben ustedes, predispone, ¿cierto?, al desarrollo del fenotipo hipertensivo, ¿ya? Ya lo dijimos, el sistema nervioso simpático favorece la reabsorción de sodio por parte del riñón. Y esto lo comentó el Doc Rossi en el primer semestre, ¿cierto? Como a veces incluso se ha ofrecido como una herramienta terapéutica o preventiva, ¿cierto? Comentaba él que en cierto diario que no nombraré, se ofrecía esta cirugía de cortar nervios simpáticos, desaferentizar al riñón, ¿ya? Cuando se ha hecho eso, hay menos reabsorción de sodio, por lo tanto, obvio, hay más natriuresis y el modelo animal ha demostrado reducir la presión arterial. ¿Sí? ¿Por qué esto ha aumentado el sistema nervioso simpático? Tiene que ver con leptina aumenta la actividad del simpático, tiene que ver con la hiperinsulinemia, con el renina-angiotensina-aldosterona, con el SAOS, que es el síndrome de apnea e hipopnea obstructiva del sueño, del que habíamos hablado, ronquido, y la disfunción del varorreflejo. El SAOS, el síndrome de apnea e hipopnea obstructiva del sueño, por sí solo aumenta la actividad del sistema nervioso simpático y tiene que ser así. ¿Cachai? Porque cuando una persona está roncando y hace una apnea, desatura, y la forma que esa persona tiene que, para salir de eso, es despertando. Y ese despertar tiene que ver con una activación simpática difusa en el sistema reticular activante del tronco encefálico. Entonces la persona despierta gracias a que aumenta la actividad del sistema simpático. Y hay uno, ¿cierto? Despierta y se da vuelta para el otro lado y sigue roncando. ¿Ok? Y esto ocurre de manera independiente de la obesidad, ¿cierto? Y promueve además la secreción de aldosterona porque si está activo el simpático tenemos más renina, angiotensina, aldosterona. Y eso, creo que quiero llegar hasta acá. Los noto un poco cansados, los noto un poco ausentes. Como decía Pablo Neruda, así es que vamos a pensar que es por eso. Sí, pero ¿Sí? ¿Dudas, por favor? a Neruda le gustaba que estuviera ausente, pues a nosotros no nos gusta. Cierto. Me gusta Cierto, cuando cierto. calles porque estás como ausente. Aquí no, a nosotros no nos gusta, pues, ya, pero bueno, Oye, deme un segundito, Doc. Vuelvo al tiro, ¿ya? ya, pero ¿cómo están todos estimados? ¿Muy cansados? Nadie quiere responder. ¿Por qué no hablan? La maquinita, nadie quiere hablar. Ya. ¿Están muy cansados? ¿A dejar de grabar? ¿O dejar de grabar? Sí, Recording